Por lo tanto, primera lista voluntario, segunda lista obligatorio, por lo tanto no se confíen en calcular. A mí me va a tocar a las 9, a las 10, a veces me termina a las 8. Así que 7:15 acá y comenzaríamos con nuestra prueba. Profe, yo saco las 6:30, si me vengo para acá de 10, yo 1:15 para las 7. Igual usted ya como que estaría tomando todavía. Sí, Entonces... sí, vamos a partir con los voluntarios. Cuando ya se acaben los voluntarios, esperamos hasta las 7:15. Ah, ya. Ya, ahora, evidentemente, 7:15, 7:30, habiendo personas acá, seguimos tomando pruebas. Lo que pasa es que a veces son las 8, por ejemplo, y no hay nadie. Y se pasa la lista, una vez nadie, 2 veces nadie. Y después los alumnos confían, empiezan a llegar como a las 9:30. Entonces ahí, eso es no presentación. Por eso es que les reitero que estén acá a las 7:15, los que no sean voluntarios. Bien. Dudas, preguntas, inquietudes que tengan que ver con la materia que estudiaron el fin de semana, ayer y supongo que hoy día en la mañana para nuestra prueba. Anoche, exactamente. Profe, usted señaló en clase, dice, en materia de usufructo, las formalidades son distintas si recae sobre bienes raíces o bienes muebles. Ejemplo de aquello. Toda constitución a propósito de derechos reales en bienes inmuebles, hablamos de un acto jurídico solemne. ¿Ya? Por lo tanto, la solemnidad es la diferencia a propósito de los bienes raíces y los bienes muebles. Los bienes muebles tienen una connotación distinta. ¿Ya? No requiere inscripción, no hay registro, por lo tanto es distinto. ¿Ya? Y eso, exactamente, el derecho real de usufructo, ¿cierto?, tiene un tratamiento distinto a propósito de si recae en un bien mueble o en un bien inmueble, y eso a propósito del paralelo que tenemos entre los bienes muebles y los bienes, ¿cierto?, inmuebles. El tratamiento en nuestro código. Hay normas, ¿cierto?, de protección evidentemente mayores en cuanto a los bienes raíces que a los bienes muebles y a los actos jurídicos de disposición a propósito de bienes raíces. Y eso tiene una razón histórica. Recuerden que tiene que ver con que 1855, 57, exactamente, la propiedad raíz representaba la riqueza. En la clase también hizo una pregunta que la explicó, pero que no se entendió. Yo al menos no la entendí bien. Después traté de asimilar con la materia. Escuchemos todos y todas la pregunta porque sentamos como que es una autopregunta. ¿Cómo se relaciona bienes con actos jurídicos? Yo intenté resolverla, pero me gustaría que ya. Hay preguntas que dicen relación con un amplio espectro. ¿Ya? Por lo tanto, ahí yo espero que el alumno me dé una respuesta y puede estar correcta la que me dé José, la que me dé nuestra compañera María Pie y la que me dé Claudio. O podría entrar tres incorrectas, ¿ya? Si alguien me dijera es que los actos jurídicos, profesora, son los bienes, eso está mal, ¿cierto? Los actos jurídicos no son los bienes, pero podríamos decir que yo ingreso a mi patrimonio en calidad de dominus, dueño, un bien como una obligación que emana de un título, y un título es un acto jurídico. Por lo tanto, un título, ¿cierto?, que pasa a ser un título traslaticio de dominio, que tiene que ver con obligaciones, porque es un contrato, hace que yo adquiera el dominio de un bien, porque ha operado junto con ese título un modo de adquirir, que en este caso es tradición. Y si fuera testamento ley, sucesión por causa de muerte. Ya, esa es una respuesta. ¿Es la única? No. Quiero escuchar 3 respuestas más por lo menos. Una relación entre los bienes y actos jurídicos. Para que no sean así como listos a la inversa. También me puedo desprender del dominio de un bien por un acto jurídico, ¿cierto? Ya, también puedo ser una poseedora, un mero tenedor, ya, perfecto. ¿Qué más a propósito de la vinculación dominio, posesión y mera tenencia en relación a los actos jurídicos y los bienes? ¿Qué otra relación puede haber entre acto jurídico y bienes? Profe, ¿puede ser el principio de la voluntad respecto a las personas? A ver, pero ahí yo te corrijo al tiro. El principio de la autonomía de la voluntad. No se llama principio de la voluntad. ¿Ya? Principio de la autonomía de la voluntad. ¿Ya? A través de ese principio puedo adquirir ciertos bienes muebles o inmuebles por actos jurídicos como convenciones o contratos, y como se puede correlacionar a través de la fuente de las obligaciones, que a través de esos contratos yo
genero obligaciones y como los contratos que genero derechos y obligaciones. Ya, está con elementos confusos tu respuesta. Podríamos decir que una fuente de obligación, ¿cierto?, es un acto jurídico. Una de las fuentes de las obligaciones es un acto jurídico, contrato. Contrato, cuasi Y los contrato. contratos son títulos por los cuales yo, ¿cierto?, adquiero dentro de mi patrimonio, me vinculo con bienes como poseedor, mero tenedor, ¿cierto?, o dueño, ¿ya? Pero aparte de eso, ¿qué otra vinculación ven ustedes? Que mediante un acto jurídico puedo volver a poseer un bien raíz que se encuentra en manos de un poseedor no dueño, ¿Por qué? mediante... Porque claro, porque tú vas a ejercer la acción reivindicatoria, y la acción reivindicatoria no es un acto jurídico. Cuando tú demandas, estamos en presencia de un acto jurídico procesal, que es distinto. Pero está bien la relación, pero falta el detalle de aterrizar, acto jurídico y bien, ¿ya? A eso se refiere. También podríamos decir que un acto jurídico que es declarado nulo puede tener por efecto, ¿cierto?, extinguir una obligación que yo tenía respecto de un bien, porque el acto fue declarado nulo, por ejemplo, ¿ya? Podríamos decir también que lo que decías tú a propósito de la autonomía de la voluntad, ¿cierto? Yo soy libre de celebrar todos los actos y contratos, y esos son actos jurídicos por medio de la autonomía de la voluntad, yo dispongo de todo parte de mis bienes. Y esa manifestación de mi voluntad a través de este acto más o menos solemne, que es el testamento, que es un acto jurídico, va a tener efectos en el activo de mi patrimonio. Y el activo de mi patrimonio está constituido por bienes. Posibilidades de respuesta, ¿ya? Por lo tanto, ahí no hay una respuesta correcta, sino que hay varias posibilidades, ¿ya? Así que bien a los compañeros y compañeras como que lo idearon. Los demás y las demás, ¿tenían como la respuesta más o menos similar a lo que yo les decía? Profesora, Sí. no, porque yo la saqué del concepto de bien. Ya, pero puede ser otra respuesta, que no es que lo que yo diga no está bien, sino que puede ser que lo que tú dices también está bien. A ver, escuchemos a Sonia. Lo que pasa es que los bienes son todas aquellas cosas que prestan utilidad para el hombre, son susceptibles de apropiación. Ya, A través, como son apropiables, es decir, son objeto de relaciones jurídicas. sí, los que son apropiables. Exacto. Porque en términos genéricos hay bienes que no son apropiables, ¿cierto? Ya, por lo tanto Exacto. estamos hablando de los bienes que son apropiables en términos genéricos, ya. Claro, porque estamos hablando de la relación entre bien y acto jurídico. Por ende, como estos bienes que son apropiables son objeto de relaciones jurídicas, Sí. vale decir, de actos jurídicos, Ya, de relaciones jurídicas que se plasman en actos jurídicos, ya. sabemos que el patrimonio, ¿cierto?, tiene una fase activa y una fase pasiva. Por ende, las cosas que yo adquiera a través de estos actos jurídicos van a ingresar a mi patrimonio. Por un título que es el acto jurídico y un modo. Sí, Porque sí. recuerden que no adquirimos el dominio por medio de actos jurídicos, sino que el acto jurídico que es el título más el modo, Sí. ¿ya? Pero te fijas que tu respuesta está bien, pero está encaminada en lo que estábamos diciendo, Sí. ¿ya? Los actos jurídicos a propósito de los bienes y su relación conmigo son los que me permiten decir soy propietario, soy mero tenedor o soy poseedor, ¿ya? Ahora, yo nunca voy a decir que soy poseedor, porque cuando yo adquiero ese bien, yo creo que soy la dueña. Yo ignoro que soy poseedor. Si yo sé que soy poseedor, y eso es muy importante tenerlo claro, no me siento dueño. Por lo tanto, yo sé que no es mío, yo sé que eso no está bien. Yo sé que le compré a Hans lo que era de María Pía. Por lo tanto, no puedo decir si yo adquirí la posesión, porque en realidad yo estoy consciente si yo sé que la cosa es de ella. El poseedor ignora que es poseedor, porque cree que es dueño. ¿Y dónde está el argumento de texto? Artículo 700, con ánimo de señor o dueño. Sea que el dueño o el que se da por tal, ¿ya? O sea, no hay ninguna posibilidad de que el poseedor no se repute a sí mismo dueño. Y es más, los demás también lo van a reputar dueño mientras otra persona no justifique serlo. ¿Ya? Así es que ese es el ámbito de posible respuesta, no es lo único, pero con eso en realidad quedamos claros, ¿ya? Ahora, ¿solo títulos traslaticios de dominio me vinculan a mí con los bienes? No.
Ahora, solo títulos traslaticios a propósito del derecho real de dominio, ahí sí. Pero también yo puedo ser mero tenedor de un bien a propósito de un título traslaticio, que es un acto de un título que es un acto jurídico a propósito de un título de veratenencia, como el arrendamiento. ¿Ya? Bien. Profe, por ejemplo, relacionarlo con, en este caso, con el modo de adquirir el dominio, en este caso, que la disposición, existe la disposición material y la disposición jurídica. En este caso, yo como disposición material, yo puedo hacer lo que estima conveniente, como modificar la cosa. Ya, pero eso no es un acto jurídico. ¿De dónde emanan las facultades del dominio? No de un acto jurídico, sino que emanan de una norma jurídica, que es distinto. Una norma jurídica no es lo mismo que un acto jurídico. ¿Cuál es la diferencia? Un acto jurídico lo aporta la doctrina. Un acto jurídico es una manifestación de la voluntad deliberada de un sujeto de derecho que busca, ¿cierto?, producir efectos en el ámbito jurídico, que busca producir efectos regulados por el derecho, crear, modificar, extinguir, etcétera, 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 ¿ya? Ahora, una norma jurídica es una prescripción de conducta que tiene que ver con la base de lo que es el derecho. Este conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de hombres y mujeres en sociedad, ¿cierto?, con el fin de asegurar la paz, la seguridad, la certeza, el bien común, etc. Por lo tanto, no podemos decir que por un acto jurídico yo adquiero las facultades del dominio. Por un acto jurídico sí adquiero, junto al acto jurídico y el modo, el dominio. Pero ¿qué es el dominio? El dominio no es un acto jurídico. ¿Qué es el dominio? Un derecho real, que está contenido en una norma jurídica. Y esa norma jurídica es una norma de derecho civil, que está en el Código Civil, que es el número tanto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? No es el 2.6. No, 5, 8, no. 5 y algo. Ya, Ahí está, esto está como la canción de la Rafaela Carrá, ¿cierto? No es el número de teléfono. Ya, dudas, otra duda. Saulo, los demás escuchen las preguntas y traten de dar respuesta porque así vamos midiendo nuestro conocimiento. Respecto al análisis del artículo 507. Ya. ¿Qué es lo que no entiendo del 570? No, yo lo entiendo. ¿La Ya. crítica quizás? A ver, leamos el 570 y nos hacen la pregunta a propósito de cuál es la duda. Eso es que el análisis dice, se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, al colectivo beneficio del inmueble, sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo, las losas de un pavimento, los tubos de la cañería, los utensilios de labranza o minería y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca, como tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca, los abonos existentes en ella y destinados por el dueño de la finca a mejorarlas, las prensas, calderas... Ya, hasta ahí. Parte leyendo nuevamente la primera parte, hasta que yo te diga hasta ahí. Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean. Hasta ahí. ¿Qué análisis debemos entender inmediatamente de la lectura del artículo 2? Es una ficción. La ley les da la categoría de inmuebles a bienes que son muebles. Claro. Y por otro lado, cuando dice, tales por ejemplo son, ¿ya? ¿Qué significa esa expresión, tales por ejemplo son? Que no son números clausus. Que no es clausus, porque no es son, sino que, por ejemplo, son, por lo tanto, admite una interpretación extensiva a propósito de otras cosas que compartan esas mismas características. ¿Ya? Por lo tanto, ahí podemos analizar desde esas dos perspectivas. Sin perjuicio de ello, entender que el legislador, para esos efectos, nombra a este, a este, a este, a este, a este, a este y a este otro. ¿Ya? Profesora, Va, perdón, te estaba diciendo tira, disculpa. profesora, yo lo traté de entender con un ejemplo, pero no sé si está bien como lo logré entender. En el caso de un predio o un terreno, por así decirlo, y hay un tractor que se ocupa para el uso cultivo. El tractor ahí sería un bien inmueble porque se usa para el uso
y cultivo de la tierra. Pero si yo vendo el tractor, ahí pasaría a ser un bien mueble el tractor. Es un bien Eso es lo que- mueble O sea, para efectos, claro. ¿cierto?, de La clasificación. la enajenación del mueble, y puede volver a transformarme en un bien inmueble, ¿cierto?, a propósito del uso que le dé el nuevo dueño. Pero igual tiene que ver con el artículo 1830 del Código Civil, que también hace alusión al 570, donde dice que en la venta de una... De nuevo, ya me- Está bien. No, muy bien, muy En bien. la venta de una finca, es que se me olvidó, no quería decir la palabra incorrecta, pero que en la venta de una finca se puede vender todo lo que está dentro de la Sí. finca porque pertenece a ella. Pero el único bien inmueble en esa venta es la finca. Es la finca. Lo demás tiene que ver con lo que tú vendes, Se ¿cierto? reputa... ¿Ya? Casi me ¿Ah? casi la hago de oro. No, está bien, está bien. Eso es importante porque ustedes están estudiando, están relacionando, si es que lo mismo a propósito, ¿cierto?, de que hay bienes que son inmuebles y pueden luego transformarse en muebles cuando dejan de estar adheridos a la tierra, como los árboles, ¿cierto?, que luego los saco de la tierra y los pongo en esas jardineras que tienen ruedas y los puedo transportar. Pero su naturaleza de inmueble. ¿Ya? En el Ahí sería 570, en el 570 la doctrina no está contente con lo que dice ese artículo. No está contesta, sí. En el caso del árbol ya que da un fruto, ahí sería por naturaleza. Ya, es que el árbol que da fruto es otra cosa. Los frutos se reputan, ¿cierto? Inmuebles. Se reputan Mueble, muebles, ¿cierto? mueble. Para efectos de constituir los derechos reales, ¿cierto? A propósito de lo contrario, tendríamos que hablar de las solemnidades propias de los inmuebles. ¿Ya? Por lo tanto, se reputan muebles aún antes de ser desprendidos. Sí. ¿Ya? Nuestro compañero está levantando la mano. ¿Tú? Sí, la ficción jurídica, ¿qué sería? La ficción jurídica se da cuando el legislador reconoce una situación y le da otra connotación. Por ejemplo, podría decir, pese a que es el padre, se entenderá que no lo es en esta situación. Eso es una ficción jurídica. Una situación que el legislador transforma en una situación distinta que la real, pero la reconoce. Y en los Entonces, inmuebles, Lo que nos acaba de leer Saulo. Aunque sean muebles, para estos efectos se entenderán inmuebles. Por eso es una ficción. La ficción es que lo mueble, el legislador, ¿cierto?, lo vea como inmueble, pero declarando, ¿cierto?, que no lo son en el fondo. ¿Ya? Un reconocimiento excepcional entonces. Exactamente, y por eso tiene que ser materia de ley, porque de lo contrario nosotros sabemos dónde están definidos los muebles y qué son. No tendríamos por qué nosotros interpretar que son inmuebles a nuestro arbitrio, porque eso atenta contra la certeza jurídica. Por lo tanto, si no hay norma expresa, los muebles son solo los que el legislador señala. ¿Ya? ¿Qué otra duda? Profesores, yo sé que esto lo han preguntado antes, pero igual tenía la duda porque con respecto a la tradición y a los sujetos, el tradente y el adquiriente. Porque dice que el tradente debe ser dueño de la cosa, pero bueno, ahí mismo la presentación dice que más que una aspiración, es más una aspiración que un requisito. Si no es dueño de la cosa, solo va a transferir su título de mera tenencia y puede comenzar a tener la prescripción respecto del adquiriente. Por la posesión. Claro, por la posesión. Entonces, después dice, por ejemplo, la venta en cosa ajena vale, pero no se transfiere el dominio. Pero si es un caso de posesión, sí se transfiere el dominio. Esa es No, como- lo que pasa es que el tradente no es dueño y entrega la cosa al adquirente, el adquirente la toma para sí pensando y con la convicción de que se le está transfiriendo el dominio. Pero como nadie puede transferir más derechos que lo que tiene y el tradente no es el dueño, no le puede transferir ese derecho. Por lo tanto, ¿qué adquiere, valga la redundancia, este adquirente? Solo la posesión, pero él lo ignora. Y Ambos lo ignoran supuestamente. podría ser, pero podría ser que el tradente no lo ignore. Y ahí tiene que ver después con la buena y la mala fe. Pero también Ahora, podría ser que el tradente... disculpa, ahora, el adquirente, ¿a qué está expuesto? A que el verdadero dueño ejerza la acción reivindicatoria, Claro. independiente de los derechos que nazcan para el adquirente en contra del tradente.
¿Ya? Y ahí vamos a distinguir si estaba de buena, de mala fe, etc. Y lo mismo al tiro respecto de este dueño que reivindica la cosa que tú pensabas que era tuya, por eso la ampliaste, la mejoraste, aquí, aquí, acá, tampoco esté exento de reembolsarte a ti determinadas mejoras en la cosa, sin perjuicio de que el tradente debe a ti devolverte el precio, si fue el caso, por ejemplo, los perjuicios, si es el caso, etc. ¿Ya? Por lo tanto, eso es importante que nos quede claro esa figura. La venta de cosa ajena vale, y quien vende la cosa ajena puede ignorarlo que es ajena. Porque yo podría vender lo que me vendió Claudio, y Claudio no era el dueño, yo ya era poseedora, y vendí lo que no era mío a ti, pero sin saber que yo no era la dueña. Y esto tiene más aplicación a propósito de los bienes muebles, porque precisamente el registro del conservador que conserva la propiedad raíz, ¿cierto? Y los estudios de título que nosotros vimos hacen que este error sea menos frecuente o posible a propósito de los bienes inmuebles, pero no necesariamente se elimina. ¿Ya? No sé si te queda claro. Sí, sí, ahora lo entendí mejor, profesora. Ya. Con respecto a eso, disculpe, no sé si está bien. Pongan atención para que digamos si está bien o no, Guillermo. Pero si el tradente adquiere el dominio adquiere el dominio después de la traición. ¿Por prescripción? Sí. Sí. Si el tradente vendió cosa ajena y adquiere el dominio después de haberla vendido, hay un artículo, perdón, no me acuerdo del artículo, pero hay un artículo que dice que... Ya, es que dos cosas. Una, a propósito de la ratificación de ese acto del dueño, se consolida el dominio en este adquirente. Y otra posibilidad es que Claudio adquiere el dominio de la cosa que no era suya y me vendió a mí. Sí. Y ahí también se radica, ¿cierto? El dominio, se entiende que yo adquirí el dominio y pude a ti transferirte el dominio. Exactamente, eso es lo que quería Sí, hablar. ahí sí. Saúl. Profesora, cuando el verdadero dueño invoca la acción reivindicatoria con respecto... Ejerce, no invoca, ejerce. Ejerce la acción reivindicatoria... En contra del poseedor, no dueño, sí. ¿Cómo se llama la acción que hace con respecto al tradente que no era dueño? Mira, el verdadero dueño ejerce la acción reivindicatoria. Mire, escucha, sobre el actual poseedor. Quien vendió la cosa a lo mejor era un mero tenedor y está obligado por el título de mera tenencia que tenía con este verdadero dueño a determinadas obligaciones. Por lo tanto, la acción que yo voy a ejercer en contra de este tradente, que no siendo el verdadero dueño hace la tradición, va a depender de la naturaleza del título que yo tenía con él. Por lo tanto, lo puedo demandar por indemnización de perjuicio, por incumplimiento de contrato. Él vendió lo que yo le arrendé, por ejemplo. Él vendió lo que yo le presté. Él vendió lo que yo en realidad le entregué con un título de mera tenencia. Por lo tanto, la acción que yo voy a ejercer va a depender de la relación jurídica que tenga con él. Porque necesariamente podría no ser solo civil. También podría ser penal, pero a nosotros nos interesa solo lo civil. No pensemos en lo penal. ¿Ya? Pero respecto de este poseedor no dueño, yo voy a ejercer la acción reivindicatoria. Pero, ¿se fijan que es interesante lo que dice Saúl? Claro, pero ¿y el que vendió lo que no era de él y yo tengo alguna acción? Sí. ¿Estoy obligada a ejercer? No. Porque tiene que ver con el ámbito civil. Aquí no hay acción pública. ¿Ya? Lo único más similar a este impulso procesal de oficio sería a propósito de la nulidad absoluta, ¿cierto? Cuando el juez debe declararlo de oficio, ¿cierto? Cuando consta el vicio. De lo contrario, todo lo que es procesal en materia civil es impulso de parte, ¿ya? No hay, ¿cierto?, casi actuación de oficio de los jueces en materia civil, salvo las excepciones legales. Después van a ver que en derechos de familia sí la hay, pero por otras razones, ¿cierto?, a propósito de el orden público, que tienen que ver con las normas del derecho de familia. Ya, ¿qué más? Sobre el sistema dual. Ya, sistema dual significa dos.
dos, ¿cierto? Lo dual es dos. Por lo tanto, hablamos de dual cuando hablamos de la conjunción o concurrencia de dos elementos, que son el título y el modo. No opera solo el título, no opera solo el modo, sino que ambos. Por eso es dual. Y cada modo reconoce un título. En la accesión y en la ocupación la doctrina está dividida, ¿cierto? El título es la ley, o también se dice el título se confunde con el modo, ¿ya? La ley siempre es el título en caso de, ¿cierto?, ante esa duda. En la tradición el título siempre es un título traslaticio de dominio. En la sucesión por causa de muerte, el testamento o la ley. Prescripción no vamos a preguntar todavía, así que ahí lo vamos a dejar en suspenso porque ahí algunos alumnos dicen el título es la sentencia. Dicen, no, profesor, el título es la ley. Ya, eso se los dejo como duda para que cuando estudien inquietamente busquen la respuesta, pero no entren en la prueba. No, ¿la prescripción no va a entrar entonces? No, posesión y prescripción dejé de pasarlo para que en realidad no se confundan con estudiar eso clase a clase y tengamos solamente hasta tradición y el sábado empezamos a ver los derechos limitados, que yo los iba a preguntar en la prueba, pero no los voy a preguntar porque no los alcancé a ver bien y por eso los voy a empezar ahora, los vamos a terminar el sábado y vamos a seguir el sábado con prescripción y posesión y va a depender de los resultados si lo incluimos en la recuperativa o lo dejamos para el examen, ¿ya? Pero después de esto nos queda, después de estos derechos reales, posesión, prescripción, acciones posesorias, acción reivindicatoria, que casi lo tenemos ya conocido y estamos listos con nuestro programa, ¿ya? Haga más preguntas. Más dudas ustedes, pregúntenme ustedes a mí. Yo tenía esa duda. Ya, primero Hans y después tú. Dentro del temario hay una formulación que usted dice naturaleza jurídica del dominio, después dice características, contenido activo y pasivo, objeto del dominio y clasificación. En base a la materia yo comprimí y lo que no me quedó claro dice naturaleza jurídica del dominio. Para mí la naturaleza jurídica del dominio sería que es un derecho real. Por supuesto, eso es la naturaleza jurídica. En Cuando decimos naturaleza jurídica del matrimonio, un contrato. Naturaleza jurídica de la posesión, un hecho. En el fondo es buscar qué institución es dentro del derecho, lo que yo les pregunto. Naturaleza jurídica de los contratos. ¿Qué son los contratos? Son actos jurídicos. Excelente. En características es un derecho real, amparado por la acción reivindicatoria, derecho absoluto, límite del derecho ajeno, es un derecho exclusivo y perpetuo como característica. Sí, entre otras. Entre otras, Ya. sí, ya. Como entre contenido pasivo y activo está como contenido activo usar, gozar y disponer. Sí, y ahí tener claro qué es usar, qué es gozar, qué es disponer, qué diferencia hay con enajenar y entregar, ¿cierto? Etcétera, ya. Y como contenido pasivo, las cargas o responsabilidades graves. O sea, teniendo claro eso, sería parte de los contenidos activos pasivos, ¿sí? Claro, pero a ti, ahí tú me vas la respuesta me la tienes que dar detallada, porque si tú me dices Claro. eso está bien, pero yo igual yo te voy a preguntar detalles de eso. Usar, gozar y... Profe, y con respecto a disponer... Espérate, que todavía no he terminado, Hans. Ya. Entonces, en el objetivo del dominio, en base a lo que leí en la materia, lo que encontré era que el objeto del dominio es, este recae sobre cosas apropiables, corporales, incorporales, producciones... Exactamente, perdona, ahí no estamos en la noción del objeto como del acto jurídico, ¿cierto? Sino que estamos sobre qué recae el dominio. Bienes, corporales, incorporales, y aquí y acá y todo el ámbito. Producciones de talento, del ingenio. Exactamente, exactamente. Y lo último, cuando se refería a clasificación, yo entendí que dentro de las clasificaciones del dominio propiedad está la propiedad plena, la nula propiedad, la propiedad absoluta, fiduciaria, civil, minera, hasta llegar a la propiedad. Sí, lo que no hay que confundirse con las clasificaciones de los bienes y de las cosas. Claro, que usted está preguntando por la naturaleza del dominio y clasificaciones del dominio. Dominio o propiedad. Sí, sí, del dominio propiedad, la nuda propiedad, ya, perfecto. Pero también otra pregunta es respecto de las cosas, la clasificación de las cosas, ¿ya? Que eso es bastante amplio también. Y dentro de la clasificación de las cosas, entender la utilidad, la aplicación práctica, a propósito de que determinados actos jurídicos no pueden recaer, por ejemplo, sobre cosas consumibles o fungibles, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Exactamente, cuando tenemos que restituir, ¿cierto?, determinadas cosas, ¿ya? Ahora, a propósito de lo que decías tú, se me fue la idea. Bueno, iba a decir algo de... Sí, algo de la... ¿La enajenación? No, iba a decir otra cosa. Ya, después lo voy a recordar. Ya, ¿qué otra pregunta tenían?
Profe, ¿los derechos personalísimos cómo se relacionan con la legislación? Ya, lo que pasa es que los derechos personalísimos ingresan a tu patrimonio y no salen de él, ¿cierto? Porque son intransferibles, intransmisibles. Nacen y mueren con el titular, ¿ya? Por lo tanto, no se transmiten ni se transfieren, ¿ya? Por eso se entiende que son personalísimos. Y ahí que les dije yo, no tenemos que confundir personalísimo con personales, ni personales con humanos, ni humanos con fundamentales, porque eso ya forma parte de nuestro estudio. Entonces ahí, voluntario y voluntaria, para que me diga concepto de personalísimo, personal, humano y fundamental. El personalísimo es el que trae la persona por el hecho de ser persona, ¿cierto? Como su nombre. Es que esos son atributos de la personalidad. Son atributos de la personalidad y algunos autores hacen como un símil, pero son atributos de la personalidad que tienen que ver con la capacidad nuestra, ¿cierto? A propósito de la capacidad de goce, ¿cierto? El nombre, esto son atributos de la personalidad. Ahora, esos atributos, ¿puedo yo transferirlos, transmitirlos? Ojo, el patrimonio sí. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Pero el patrimonio o los bienes del... No, el patrimonio. Recuerda que ¿qué es lo que se transmite? El patrimonio del causante. A una parte alícuota de él, pero solo por un modo, sucesión por causa de muerte, a propósito de ese hecho jurídico, porque es mortis causas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los derechos personalísimos, tienen que ver con el titular de ellos, ¿ya? Ahora, el derecho de uso y habitación desde esa perspectiva es un derecho personalísimo, pero no es el único. Pero el derecho de uso y habitación, si bien es cierto es personalísimo, no es un atributo de la personalidad. ¿Ya? Por eso hay que tenerlo claro. Derechos personales, estamos inmediatamente en las obligaciones. Los que puedo exigir, ¿cierto? Puedo exigir el cumplimiento de ellos solo de determinadas personas que por un hecho suyo, contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito, o la sola disposición de la ley, o sea, la ley, obligaciones legales, han contraído las obligaciones correlativas. Y ahí, ¿con qué lo relacionamos? Con la fuente de las obligaciones, porque eso obligan, etc. Derechos humanos se les reconocen al ser humano por el hecho de ser tal, constan en tratados internacionales, se tienen que ver con instrumentos jurídicos de relaciones entre los estados. Cuando esos instrumentos son ratificados por el país e ingresados, ¿cierto?, a su legislación interna, se transforman en derechos fundamentales. Los derechos humanos son los derechos, los derechos fundamentales son los derechos humanos recogidos por cada legislación a nivel de legislación interna. Ya eso es un concepto general, por supuesto que tiene más detalles y más precisiones a propósito de lo que es el estudio del derecho constitucional. ¿Ya? ¿Qué más? Yo, profesora, cuando habla de título, ¿cuál viene siendo con la definición de título? ¿Cuál tienes tú? No, que lo traje los apuntes que... Ya, entonces, ¿qué es un título? Porque no estamos hablando de título tradicio de dominio, porque sabemos que un modo de adquirir tiene otra definición. Son hechos, actos jurídicos, que la ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es un título? Es la acción a través del... No es la acción. Es un hecho, acto jurídico. Ya. Un título, ya, a ver. Ya. Es el hecho acto jurídico. No. No. ¿Qué concepto tenemos de título? Lo estudiamos cuando dimos título y modo. Dimos el concepto de título y el concepto de modo. ¿Qué concepto tiene? Es un hecho acto jurídico. Ya. Que sirve de antecedente. A la cual la ley le atribuye Para la virtud adquisición de de hacer dominio. nacer o adquirir un derecho. A ver, busquemos inmediatamente ese concepto. ¿Qué artículo está eso, profesor? No, lo di como concepto. Es un concepto que está, porque es un concepto de la doctrina. Ahora, la ley, también nos habla de los títulos, y los títulos, a propósito de los títulos injustos, cuando veíamos, ¿cierto?, después del 700, ¿dónde estaban los títulos? Y clasificaba los títulos constitutivos, traslaticios, de adjudicación, y hablaba de los justos, no son títulos, eso, o son títulos injustos, no son justos títulos. Eso estamos hablando de materia de posesión. Sí, en materia de posesiones, lo que estábamos estudiando, pero que lo dejamos hasta ahí, ¿cierto? Pero antes de ello,
cuando empezamos a hablar de los modos de adquirir, dimos el concepto de modo de adquirir y de título. Título dice, es el acto por el cual se Ya. establece la voluntad de enajenación del derecho. Antecedente, punto, punto, punto. Ya, a propósito de título los es- títulos que operan con los modos. No, está en una diapo. ¿Ah? Léelo de nuevo. Es el acto por el que se establece la voluntad de enajenación del derecho. Antecedente. Ya, a propósito de el título que opera con un modo de adquirir. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cuál? Es el acto por el que se establece la voluntad de enajenación del derecho. Antecedente. Está en la diapo que tiene título Importancia de esta clasificación, define modo de adquirir y título. Y ya antes están las cosas incorporales. Ya, esos son conceptos. Los conceptos son doctrinarios, por lo tanto son como nosotros los entendemos, pero con un lenguaje jurídico adecuado, ¿ya? Los conceptos legales son a propósito de los modos de adquirir y a propósito de la posesión que no entra ahora, pero va a entrar para el examen. Por lo tanto, tradición tiene un concepto, accesión tiene concepto, dominio tiene concepto, ocupación tiene concepto, y otras instituciones tienen conceptos que nosotros ya lo sabemos y tenemos que estudiarlos. ¿Ya? ¿Y cuál sería la relación entre título y modo? Eso es lo que nos da nuestro sistema dual. El título hace, ¿cierto?, que se cumplan las obligaciones para las partes, en el caso, por ejemplo, de los títulos relativos de dominio a propósito de la tradición, de que se te entregue la cosa. A propósito de la sucesión por causa de muerte, el título es quien recoge la voluntad del causante. ¿Para qué? Para hacer efectivas las asignaciones testamentarias. El título, si fuera la ley o si fuera otro, en la prescripción es la que hace, ¿cierto?, que ocurra esta adquisición del dominio respecto de las cosas ajenas, por haberlas poseído por un cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Por lo tanto, el título y el modo, ¿cierto?, están en esta relación dual en nuestro sistema. Porque no, cuando yo les ponía el ejemplo, te vendo este celular en 500 pesos, tú me dices sí, perfecto, ya. ¿Te hiciste el dueño del celular? No, porque ¿qué falta? Ya, pongan atención, te pregunto a ti, los demás concéntrense. ¿Te vende este celular 500 pesos? Sí, perfecto. ¿Qué ha operado ahí, el título o el modo? ¿Por qué? El título. ¿Cuál es el título? Un acuerdo consensual. Compra-venta, un contrato de compra-venta. ¿Por qué es consensual? Porque es un bien mueble. Es un acuerdo, sí, un acuerdo consensual por un bien mueble. Ya, el título, contrato de compra-venta. ¿Te hiciste dueño? No. ¿Qué falta? El modo. Y el modo es la entrega. Y tú me la puedes exigir porque es una obligación que va a emanar del título. Porque con el contrato de compra-venta, poniéndonos de acuerdo en la cosa y el precio, ya nace el contrato. Lo demás son las obligaciones que crea. Por eso es que recuerden que estudiar un acto jurídico no es un contrato real. No se perfecciona por la entrega de la cosa. La entrega de la cosa es el cumplimiento de la obligación que emana del título. El contrato nace perfecto cuando yo digo 500 pesos y tú me dices perfecto, acepto, listo. Y nació ese consentimiento porque yo te hice una oferta y me dio la aceptación. Y ahí formamos el consentimiento que tiene que ver con la concurrencia de voluntades. El contrato de compraventa es el título. Profe, yo sé que lo vimos en acto jurídico y usted lo repetía porque me queda la duda en este acto. Perdona, ¿te quedó claro o no? Es que veo su rostro y veo que no le quedó claro. Ya, entonces, antes de darte la palabra a ti, pregunta tú de nuevo hasta que te quede claro. ¿Cuál es la duda? La relación entre título y modo. Ya. Los modos no surten efecto sin un título. Y el título no surte efecto sin el modo. Cada modo tiene su título. Claro. Y cada título tiene su modo. Y es dual. Porque si yo te entrego esto y tú lo recibes, ha operado aparentemente un modo.
Pero ¿cuál es el título? No sabemos. Entonces, ¿cómo lo recibe? Me lo prestó, me lo regaló, no sé qué, no sé. En cambio, si yo te lo vendo, si yo te lo dono, si yo te lo presto, tú sabes inmediatamente que solo si yo te lo vendo o si yo te lo dono, te lo estoy entregando como la tradición del acto jurídico que celebramos. Ya, ahí sí me quedó. ¿Sí? Sí. Ya, ¿los demás y los demás también? Ahí sí me quedó. Ya, perfecto. Fue muy tonta la pregunta. No, pregunte nomás y los demás todos autopregúntense. Lo que pasa es que es lo mismo del escrito de la compraventa, lo mismo que ya vimos en actos jurídicos. O sea, no hay un escrito, no hay una compraventa, o sea, la compraventa se da porque hay una aceptación y una oferta de un producto, o sea, de un Ya, bien. perfecto. Es que ahí tenemos que Porque eso distinguir como que es que hay tan actos subjetivo jurídicos que- que son consensuales y hay otros actos jurídicos que son solemnes. La escrituración, ¿cierto? La mera escrituración no transforma en solemne un acto. Claro. Por lo tanto, yo escribo en cláusula a propósito de que no me voy a memorizar las 64 cláusulas que acordamos a propósito de la compra del caballo, porque incluimos condición, incluimos plazo, incluimos modo, incluimos esto, describimos el caballo, ya, lo que sea. El plazo de entrega, lugar convenido, la forma de hacer la tradición, todo lo llevamos a cláusula. Y que si tú no pagas y esto y esto de todo. Pero esa escrituración no es una solemnidad. ¿Ya? Cuando nosotros celebramos un acto jurídico, ¿cierto?, que requiere una solemnidad, es la ley la que la establece, sin perjuicio de que nosotros podemos transformar a solemne un acto que no lo es, ¿ya? Por lo tanto, lo que es consensual se perfecciona por el acuerdo entre la cosa y el precio, y ahí nace, el título. y ahí nace el acto jurídico que te va a servir de título. Ya. Nace el acto jurídico cuando se perfecciona como el legislador lo entiende. La venta de cosa mueble se perfecciona por el acuerdo de la cosa y el precio. ¿Por qué? Porque son los elementos de la esencia del contrato, que son los que se requieren para que nazca. Todo lo demás, ¿cierto?, tiene que ver con elementos de la naturaleza o elementos accidentales que podrían estar o no. Pero la compraventa nace por la cosa y el precio cuando son cosas muebles. Porque si se tratara de inmuebles, no. Porque la voluntad debe manifestarse con la solemnidad que la ley señala. De lo contrario, el acto ya la doctrina discute, es anulable, es inexistente. Y ahí aplicamos, ¿cierto?, lo de acto jurídico. ¿Ya? ¿Qué más? En la misma pregunta, entonces, cuando hablaba de título y clasificaciones del título, ya tenemos el concepto que lo leímos. Y las clasificaciones son los que hemos visto, que es el título traslaticio de dominio, el título de mera tenencia, el testamento, la ley, y esos son los que... Ya, pero lo que pasa es que los títulos, ¿cierto?, tenemos títulos efectivamente, traslaticio, tenemos títulos de mera tenencia, tenemos títulos de adjudicación, tenemos títulos, distintos títulos. Por lo tanto, el testamento, ¿cierto? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Dónde? El testamento como título Es un acto jurídico unilateral. ya, un acto jurídico unilateral, ya. ¿Y qué título es? ¿Qué título es? Universal. No, la sucesión, el patrimonio es universal. ¿Es un título traslaticio? ¿Es un título adjudicatorio? ¿Es un título constitutivo? ¿Qué tipo de título es el testamento? Que no vimos los No, tipos el de... testamento. No vimos el testamento como título. O sea, sí, pero no vimos los tipos de título, la clasificación de título. Ya, lo que pasa es que los títulos propiamente tales y su clasificación lo estábamos estudiando a propósito de la posesión. Ahí vamos a hablar, y porque también, ¿cierto?, cuando el código dice no se entenderá nuevo título, tal y cual, ¿se acuerdan en la última clase? Por lo tanto, con los títulos, por ahora, ¿qué tenemos que tener claro? El concepto, la relevancia de los títulos traslaticios de dominio, la relevancia de los títulos de mera tenencia, ¿cierto?, a propósito de los bienes y a propósito de nuestro sistema dual, título y modo. Eso es lo que tenemos que tener claro ahora. Profesora, y el título de mera tenencia, si lo encasillo dentro de la clasificación, no es traslaticio de dominio, ¿es constitutivo o es declarativo? El título de mera tenencia, cuando nosotros hacemos clasificaciones así en vertical, se excluyen. Si es traslaticio, no puede ser de mera tenencia, ¿ya? En el título de mera tenencia, ¿cierto?, están contenidos derechos.
que las partes se reconocen recíprocamente. ¿Cuáles derechos se reconocen? Van a depender de qué título estemos hablando. En el caso del arriendo, profesor, sería un derecho personal. A ver, el arrendamiento, ¿cierto?, es un vínculo obligacional que emana de un contrato, ¿cierto? Los contratos solo crean derechos y deberes, y en este caso, ¿cierto?, el deber y el derecho del arrendador y del arrendatario, porque es un contrato bilateral, por lo tanto ambas partes se obligan recíprocamente, y estamos en el mundo de los derechos personales, porque ambas partes, ¿cierto?, se obligan recíprocamente a propósito de este contrato de arrendamiento. ¿A qué se obligan? Depende cuál es el rol de cada uno. ¿A qué se obliga el arrendador y a qué se obliga el arrendatario? ¿Ya? Yo tengo otros dos, profe. Me surgió una duda. En los modos de adquirir tenemos la tradición, ¿cierto? El modo de adquirir es la tradición y el título. Cualquier título traslaticio de dominio. Ya, pero los títulos traslaticiosos de dominio son compraventa, permuta y donación. Entre otros, esos son los principales. Esos son los principales. Lo que pasa es que los otros son más específicos, como el aporte en sociedad, y otros que tienen que ver con la entrega que hace el dueño a otro para que adquiera el dominio. Ya, entonces, claro, o sea, el modo de adquirir siempre tiene que estar presente uno de esos. O sea, cuando uno es que el modo de adquirir no opera si no hay título. Claro. Porque en el fondo, ¿por qué yo te voy a entregar este celular? Ya. Porque yo lo voy a hacer porque es una obligación que emana del título. Y la obligación que emana del título va a depender de la naturaleza del título. Porque la entrega yo la voy a hacer igual si es arrendamiento o venta. Claro. Pero el contexto, ¿cierto?, es distinto a propósito de cómo te entrego yo cuando te arriendo y cómo te entrego yo desde mi convicción y cómo recibes tú. Porque de lo contrario sería un acto jurídico anulable, porque uno entiende venta y la otro entiende arriendo. Claro. O incluso si entendieran dos títulos traslaticios pero de distinta naturaleza, igual es anulable. Uno entiende permuta y el otro entiende donación. ¿Ya? En la ocupación no habría título. Por eso te digo, en los modos de adquirir originarios, el título se confunde con el modo para parte de la doctrina y otra parte de la doctrina que dice que el título es la ley. ¿Ya? Dime. Profesora, cuando estudiamos el objeto del dominio, vimos el contenido pasivo y el activo. Y dentro de ellos vimos las limitaciones al dominio. Y usted habló de que aparecen en el temario las cláusulas de no enajenar. ¿Eso me lo puede explicar? Ya. Las cláusulas de no enajenar, que si bien es cierto, están contempladas por el legislador, ¿cierto?, y están reguladas también en nuestro Código Civil, se discute a propósito de su relación con un principio, que es el principio de la libre circulación de los bienes. Pero por otro lado, ¿cierto?, también se dice, bueno, estas cláusulas tienen que ver también con la autonomía de la voluntad del dueño. Por lo tanto, la gran discusión es, ¿están permitidas o no? Ahora tenemos que llegar a la conclusión de que sí lo están, porque hay artículos que se refieren a ellas, pero no podemos negar que, ¿cierto?, tienen que ver con limitar el principio que es la libre circulación de los bienes. Ya, pero eso lo asocio al contenido pasivo del dominio. Al contenido pasivo del dominio desde el punto de vista de quien adquiere con una cláusula de no enajenar y al contenido activo de quien dispone con esa cláusula. ¿Se fijan? Tenemos que verlo desde las dos miradas. Es como cuando decíamos, ¿cierto?, a propósito de la condición en la propiedad fiduciaria. Para una parte es una condición suspensiva y para otra es resolutoria. Cuando se cumple la condición, una persona, un sujeto pierde el dominio y otro lo adquiere. Por lo tanto, la misma condición para una parte suspensiva y para otra parte resolutoria. Bueno, por eso todavía no lo hemos visto en detalle, pero algo hablábamos el sábado. ¿El ejemplo de eso puede ser el usufructo, profesora? Porque el usufructuario se supone que el principio es la libre circulación de los bienes, ¿verdad? Y el usufructo, en este caso... Ya, pero no nos metamos... Espérate, ya, termina la idea, pero que nos vamos a preguntar el usufructo, entonces no quiero que hablen así como de algo que después no voy a preguntar y se van a confundir. Pero el sábado me lo preguntas y después de la prueba. Ya. No entra usufructo. Salvo que quieran que entre, bueno, si insisten. Profesora, cuando usted... Disculpa, estaba Pía levantando la mano primero y después tú.
Solo una consulta con respecto al contenido pasivo del dominio. Dice responsabilidad extracontractual. Está constituido por cargas, responsabilidades y gravámenes. Ahí podrían ser, por ejemplo, las imposiciones. Es que ahí hablábamos, ¿cierto? Por ejemplo, también de los gastos comunes, de estas instituciones que no se tenían en vista en el tiempo del código. Para nosotros, en el estudio del ramo, hablábamos de la responsabilidad del dueño a propósito del animal y a propósito del deterioro de la propiedad. Pero el deterioro de la propiedad por culpa grave, ¿cierto? Porque no es por caso fortuito. Eso es lo que vimos en la materia. Después ustedes preguntaban, profesores, los gastos comunes, claro, también tendríamos que asociarlo hoy día, ¿cierto? Los impuestos son obligaciones legales. Por lo tanto, ahí tenemos que decir que es una obligación legal y toda obligación, cuando nosotros somos los deudores, tiene que ver con una dimensión pasiva. Somos sujetos pasivos de una relación obligacional que emana, ¿cierto?, de la ley. Son obligaciones legales, ¿ya? Entonces veíamos el contenido pasivo, responsabilidad civil extracontractual. Te debes hacer responsable por los daños y resarcirlos. ¿Qué daños? Los que se provocan a propósito del deterioro de la cosa. ¿Se acuerdan que le ponía ese ejemplo? Está temblando, se cae una teja, me parte la cabeza, ya. Distinto es que un caso fortuito, ¿cierto? O nunca he reparado el techo. El animal, porque el animal es una cosa. Claro. Y el dueño del animal responde en determinadas ciertas circunstancias. Y eso veíamos como desde el código, como contenidos pasivos del dominio a propósito de la responsabilidad extracontractual civil. ¿Ya? Profesora, paralelo entre los derechos reales y los derechos personales, ahí como uno lo primero que tenemos que tener claro, el concepto. Claro. Profesora, los derechos reales son... El derecho real No, de... concepto. Perfecto, como el dominio, como este, perfecto. Los derechos personales, los que se pueden exigir de... Ya, perfecto. Entonces, la segunda, los derechos reales están establecidos por el legislador y son números... Y ahí yo les digo, ¿y están todos en el Código Civil? No. ¿Pero están todos en la ley? Sí, porque está establecido por el legislador. Perfecto. En cambio, los derechos personales no, porque dependen de nuestras relaciones jurídicas. Los derechos reales, ¿cierto?, tienen que ver con una duración, incluso se dice el dominio es perpetuo. Los derechos personales nacen para extinguirse. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Los elementos? Ya, los elementos, a propósito de dónde emanan, etc. Por lo tanto, las acciones, las características, la regulación, la importancia, ¿cierto? Los actos jurídicos a propósito, ¿cierto? El objeto de derecho. Exactamente. Por lo tanto, tenemos... La acción reivindicatoria. Profesora, tengo una duda. ¿Te quedó claro, Guillermo? Sí, ya. Y me sirve para estudiarlo mejor. Después la anotación no lo escuché. Escuchando la grabación no logré distinguirlo bien. ¿Las obligaciones reales o ambulatorias es lo mismo o son conceptos distintos? Obligaciones reales o ambulatorias tienen que ver con el contenido pasivo del dominio. Sí, pero es lo mismo, es el mismo concepto para ella. O sea, obligaciones reales o ambulatorias es que tienen otro nombre también en latín. Y ahí puede preguntar la situación del arrendamiento y el tercer poseedor. Ya, ¿qué más? Dentro de la materia, usted también en el temario dice el dominio, concepto, definición legal, análisis y crítica a la definición. Ya. El dominio tiene un concepto que está en el artículo 582, que dice esto y esto, ya. La doctrina hace una crítica a esa definición. ¿Qué es? Que no está la palabra ya. ¿Qué más? Ya. Solo dice que es una cosa corporal y no se refiere a las incorporales. ¿Qué más? Pareciera ser que hay una arbitrariedad exaltada a propósito de, ¿cierto?, una falta de sentido social, pero eso es cuando dice arbitrariamente siempre y cuando, y ahí eso se morigera. Las críticas a la definición que hace la doctrina tienen que ver con estos elementos que están diciendo. Hace también hace iguales el dominio de la propiedad como concepto. Dominio, que se llama también propiedad, también es una crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa corporal, claro, deja fuera que sobre las cosas incorporales se tiene también una especie de propiedad.
¿Qué más? Esa crítica del sinónimo de dominio y propiedad, ¿por qué se da? Porque lo mismo cuando se critica la definición de contrato. A propósito de contrato o convención, el legislador hace sinónimos dos términos que no lo son. ¿Ya? Por eso es una crítica a propósito de, ¿cierto?, la redacción. Después uno dice, ¿se habrá confundido o no? Porque la verdad es que dominio, que se llama también propiedad o contrato o convención, la doctrina nunca está conteste en cómo se interpreta. ¿Ya? Todas las preguntas que han surgido, los demás y las demás, se ubican bien en la materia, tienen nociones de respuesta, ¿cierto? Han estudiado. No, nadie yo creo que está estudiando, pensando estudiar mañana. Repasar, sí, pero no estudiar. Ya. Y harta materia. Es que es harta materia, por Se eso relaciona que, una con otra, pero... por eso hoy día teníamos que aclarar las dudas, porque yo sé que es harta materia, por lo tanto nos estamos tomando casi el primer bloque para aclarar todas las dudas, para que tengamos un excelente resultado el jueves. Y recuerden que los nervios son normales, no somos psicópatas, así que no. Ya, ¿qué otra duda? Profesora, no tenemos que saber, por ejemplo, supongamos el artículo 684 acerca de cómo se hace la tradición de cosas corporales muebles y ahí... Por supuesto que sí, pero yo no les voy a decir, dígame el artículo 684, yo les voy a preguntar, tradición de cosa corporal mueble. Y ahí ustedes eso me lo explican, porque eso es un artículo que se van a aprender, van a saber en cuanto a los números, pero eso no es textual. Lo textual solo dice relación con definiciones legales, porque eso nosotros no lo podemos alterar. Como derecho real. Porque también, claro, porque cuando comparezcamos en juicio, no nos vamos a poner a hablar de la tradición y dar un mal concepto. Ahora, vamos a tener nuestro apoyo, por supuesto. Uno litiga con códigos. Por eso que algunos profesores más modernos hoy día dicen, también debería ser la universidad con código. Pero fíjense que no lo es, porque no lo ha sido nunca. Eso no significa que no va a cambiar. También es como los estudiantes. Seamos pioneros, profe. No, seamos razonables, pidamos lo imposible. Eso tiene que ver con el espíritu del estudiante. Pero lo que pasa es que los profesores uno siente que así aprenden más y mejor. Pero después les queda como toda una vida con el código en la mano. Ya. ¿Qué más? Ya, mientras buscan otras cosas y podemos a lo mejor ver a la vuelta del recreo, vamos a avanzar con lo que tenemos para hoy día. Los derechos limitados del dominio, que me interesa que lo aclaremos, lo entendamos, lo estudiemos. El dominio estará limitado cada vez que le falta alguna de sus características esenciales. Esta es una afirmación que debemos entender y explicar. Porque no vamos a entender que el dominio está limitado cuando yo crea que soy la mera tenedora de la cosa. No voy a entender que el dominio está limitado porque no soy la dueña. No. El dominio está limitado porque siendo yo la titular del derecho real, me he desprendido de alguna facultad del dominio o no puedo ejercer los derechos que ¿cierto? O las facultades, perdón, que de este derecho real emanan. ¿Y a propósito de qué? De que estamos en este ámbito de los derechos limitados del dominio. ¿Ya? Las limitaciones pueden ser legales. Legales significa que tiene su origen en la ley. Como por ejemplo el usufructo o derecho legal de goce del padre o madre sobre los bienes del hijo, las servidumbres legales, o pueden ser voluntarias o convencionales. Eso significa que tienen su origen en la voluntad de las partes o en el acuerdo de las partes. Entonces han sido establecidas por un hecho del hombre o en virtud de un acto jurídico. En general, recuerden que esto no es más que el apunte completo que lo estamos estudiando en conjunto, como que lo estuviéramos leyendo, pero acotadamente, como también nos vamos a aprender así, como decía las definiciones. Este elemento, este después y esto, ya. Se puede decir que el dominio se encuentra limitado toda vez que se haya constituido sobre una cosa un derecho real a favor de una persona que no sea el dueño. ¿Ya? Una persona distinta del dueño. Porque ¿qué se está limitando? El dominio. ¿Para quién? Para el dueño. Entonces esa limitación
tiene que ver con que se ha constituido un derecho en favor de una persona distinta, que no es el dueño. El 732 alude a los variados modos que se puede ser limitado el dominio. Derechos reales que debilitan los elementos que caracterizan al dominio, que es el más completo de los derechos reales. Leamos el 732, por favor. ¿Lo leo? Artículo 732. El dominio puede ser limitado de varios modos. Primero, por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición. Segundo, por el gravamen de un usufructo, uso o habitación a que una persona tenga derecho en las cosas que pertenecen a otra. Y tercero, por la servidumbre. Ya. Entonces, ¿cuándo hablábamos de prenda e hipoteca en relación al dominio? Porque ahí no está ni la prenda ni la hipoteca. Entonces tenemos que entender que no tienen que ver con este ámbito. Pero vimos, ¿cierto?, que tenían que ver con derechos reales. Ya, cosa propia, cosa ajena. ¿Cómo entendemos la servidumbre, perdón, la prenda y la hipoteca? Porque no son son derechos reales de garantía y graban, ¿cierto?, la cosa para el cumplimiento de una obligación principal. Por lo tanto, el dueño va a ser privado de la cosa si no cumple, pero no limita el ejercicio del dominio. Él está gozando de la cosa, ¿cierto?, a propósito de las facultades, pero está grabada, es un gravamen, ¿ya?, que lo expone a perderla, pero porque debe cumplir una obligación principal. Por eso son derechos reales de garantía. Y generalmente es el pago. El cumplimiento de una obligación. La hipoteca era en bien inmueble, y la prenda en cosa mueble. Ya, por lo tanto, leamos de nuevo. Acá estamos hablando de propiedad fiduciaria, usufructo, uso, habitación, servidumbre. Artículo 732. El dominio puede ser limitado de varios modos. 1. Por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición. 2. Por el gravamen de un usufructo, uso o habitación a que una persona tenga derecho en las cosas que pertenecen a otra. Y 3. Por las servidumbres. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? En relación a las limitaciones del dominio, el artículo 1, el 2 y el 3 dicen los modos, pero estoy entendiendo de que la limitación del dominio es cuando de la facultad que tiene el dominio usar o se disponer una de esas tres cosas, ¿es la limitancia del dominio? Te desprendes de facultades o te expones a perderlo, ¿cierto?, por el evento de acaecer una condición. Va a depender de cómo te limitan en estas situaciones. En el usufructo te desprendes de facultades. En la propiedad fiduciaria te expones a perderlo. En el derecho de uso y habitación tiene que ver con facultades del dominio. En las servidumbres tiene que ver con un gravamen, ¿cierto?, que beneficia de un predio sirviente a un predio dominante. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a entender cuál es la limitación en el contexto del derecho que estemos hablando. Pero lo más recurrente sería el usar, gozar y disponer. No, esas son las facultades del dominio. Pero todos los derechos que limitan el dominio tienen que ver con el uso, goce y disposición, no. Tienen que ver con determinadas situaciones. Por ejemplo, el usufructo. ¿Quién es el dueño? Tiene el dominio de La persona a quien se graba ese derecho personal. No. Ese derecho ¿Quién real, es quién es el? A ver. El dueño. ¿De qué se desprende el dueño? Ya. Por lo tanto, ¿cómo limita el usufructo el dominio respecto del propietario? Queda con la nueva propiedad, ¿no? Ya. un contrato. Por lo tanto, Solamente la facultad de disposición. ¿y de qué se desprende? De uso y goce. ¿En favor de quién? De un tercero. ¿Ya? En el derecho de uso o habitación vamos a entender que, si bien es cierto, tiene similitud con el usufructo, no es lo mismo. En las servidumbres, ¿cierto? ¿Qué podrías tú, respecto de tu predio, disponer de él arbitrariamente y no permitir que nadie entre? Y no permitir que pase el agua y no permitir nada, pero por la servidumbre lo tienes que hacer.
Eso lo pregunto, Gonzalo, porque me produce al leer, porque he leído harto. Me produce esta duda porque cuando hablamos de la limitación del dominio, el dominio no se debería perder, si está limitado. Pero cuando hablamos de que el dominio se puede perder, ya sería la forma de perder el dominio. La limitación sería seguir manteniendo el dominio, pero No, con limitación. solamente tú vas a perder el dominio a propósito del evento de verificarse una condición en la propiedad fiduciaria. La servidumbre no apunta a que tú pierdas el dominio. El uso y la habitación tampoco y el usufructo tampoco. El propietario fiduciario, ¿cierto?, tiene que ver con el evento de verificarse una condición. Pero va a adquirir el dominio otra persona y ahí vamos a ver quién es. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se dice que son limitados del dominio estos derechos reales? Porque son derechos que limitan el dominio y porque considerados en sí mismos, estos derechos confieren sobre la cosa en que recaen facultades más limitadas que aquellos que otorga el dominio. ¿Ya? Son derechos reales limitados según se desprende del 732 que nos acaba de leer nuestra compañera. Y no digan 723 porque 732, la propiedad fiduciaria, el usufructo, el uso o la habitación y las servidumbres. ¿Y qué dice el artículo siguiente? Dice, artículo 733, se llama propiedad fiduciaria. Ya, hasta ahí, disculpa, empieza a regular, por lo tanto, estamos hablando de un artículo que nos dice taxativamente son estos y estos otros. ¿Ya? La propiedad fiduciaria, y ahí disculpa, ahora sí. Artículo 733. Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso. Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso se llama restitución. Por lo tanto, tenemos que leerlo nuevamente para entender cuántos sujetos concurren en la propiedad fiduciaria. Entonces, por favor, detenidamente. Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso. Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria. La traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido el fideicomiso se llama restitución. Entonces, tenemos como ya una idea, pero nos faltan todavía algunos elementos, ¿cierto? Profesora, ¿Cuál es? Esto es, yo me acuerdo que usted daba el ejemplo en actos jurídicos de la persona que le regalaban un auto por titularse. ¿Es parecido a esto de la propiedad fiduciaria? No, el auto, en el auto que yo te regalo por titularte, solo estás tú y yo. Te regalo este auto con la condición que tú te titules. Cuando tú te titules me cobras el auto. Pero acá estás tú y estás tú también. Te regalo este auto, pero si nuestra compañera se titula de abogado, el auto va a ser de ella. Entonces, ¿quién pierde la propiedad? Tú. ¿Y por qué se verificó la condición? El evento de pasar a otra persona por verificarse una condición. Y esto es lo que me gustaría que volviéramos a leer de la página 1 del informe, del apunte, porque tiene un origen histórico. ¿Estamos a la hora? Ya, vamos a leer esto, salimos al recreo y volvemos con tu pregunta. Ya, leamos solamente la parte histórica, que es un pedacito de la página 1, al final. Del de Orrego, del apunte de los derechos limitados del dominio. El apunte que ocuparon para trabajar el sábado. El único apunte que se llama derechos limitados del dominio, que está impreso. Ya, bueno, lo leemos a la vuelta del recreo entonces, ya. Volvemos a las 9. A lo mejor hoy quiso incluir, lo dijo expresamente a propósito de otras instituciones, como es la otra institución que se llama
usufructo. Nadie me está poniendo atención, no sé en qué están pensando. La prueba, La Estamos todos repasando. Sí, están todos pensando. Ya, veamos el 766, por favor. Artículo 766. El derecho de usufructo puede constituir de varios modos. El 4. Cuarto, se puede también adquirir un usufructo por prescripción. Ya, o sea, lo dice expresamente respecto del usufructo y no dice nada respecto de la propiedad fiduciaria. Por lo tanto, no sería, ¿cierto?, una forma de adquirir a propósito del tenor de las normas. Otros autores, claro solar, aceptan la posibilidad de adquirir el fideicomiso por prescripción. Tiene lugar, por ejemplo, cuando en la constitución de la propiedad fiduciaria hubo algún vicio y en consecuencia el propietario fiduciario es solo poseedor de su derecho, como ocurre cuando el fideicomiso que se constituyó sobre cosa ajena. Cabe acotar que lo anterior sería válido para la adquisición del fideicomiso por prescripción, mas no para la constitución del mismo, ya que en este último caso solo podrá hacerlo por una de las dos formas establecidas en el 735. ¿Y cuáles son esas dos formas en el 735? Testamentario. Bien. Que existan 3 personas. Entonces estamos hablando requisitos, ¿cierto?, a propósito del fideicomiso. Primero, que las cosas puedan darse en fideicomiso. Que debemos tener claro el 734 y el 735. ¿Ya? Luego tenemos que entender que existan 3 personas. El constituyente, el fiduciario o propietario fiduciario y el fideicomisario. El constituyente es el propietario del bien. Propietario del bien es sinónimo de decir el dueño. Bien. Que por testamento o por acto entre vivos declara transmitirlo o transferirlo a otro con una condición que es de la esencia del fideicomiso. El propietario fiduciario es la persona que recibe el bien dado en fideicomiso, sujeto al gravamen de traspasarlo a otro si se verifica la condición. ¿Ya? El 742 permite que el constituyente nombre varios fiduciarios, varios propietarios fiduciarios o varios fideicomisarios, pero estos no pueden ser sucesivos. ¿Qué significa que sean sucesivos? Primero después este, y todos van, ¿cierto?, ejerciendo el derecho de manera, ¿cierto?, en el tiempo, uno tras otro. Eso no se puede hacer. Sucesivos no. Pero esto no puede ser sucesivo, es decir, no pueden ser llamados al gozo de una cosa en pos de otro, sino que todos los fiduciarios nombrados deben gozar de la cosa conjunto simultáneamente, todos al mismo tiempo. Lo mismo, ¿cierto? Todos deben adquirirlo de la misma forma, ¿ya? Según el 745. ¿Puede haber varios propietarios fiduciarios, varios fideicomisarios? Sí, pero todos adquieren la cosa al mismo tiempo, sujeta a perderla por cumplirse una condición, y si se cumple esa condición, todos las van a recibir, ¿cierto?, estos fideicomisarios. Pero no puede haber, primero detenta la cosa por 10 años tú, por 10 años tú, por 10 años tú, por otro tiempo tú, por otro tiempo tú, cuando se cumple la condición, primero recibes tú, después recibes tú. Eso es sucesivo, pero puede ser simultáneo, mas no sucesivo. ¿Ya? Porque Leamos. el sucesivo atenta contra el principio de la libre circulación. Por supuesto. Atentaría contra el principio de la libre circulación de los bienes y también atentaría contra la certeza jurídica del dominio y de, ¿cierto?, la cosa, la conservación de la cosa. Tiene varias connotaciones, ¿cierto?, para analizar. 745. Artículo 745. Se prohíbe constituir 2 o más fideicomisos sucesivos, de manera que restituido el fideicomiso a una persona lo adquiera ésta con el gravamen de restituirlo eventualmente a otra. Si de hecho se constituyeren adquiriendo el fideicomiso, uno de los fideicomisarios nombrados se extinguirá para siempre la expectativa de los otros. Ya, explíquenme este artículo. 745. No están concentrados, ¿ah? El que fue nombrado fideicomisario no puede volver a ser nombrado. No. No. Tiene que entregarlo para que
lee el artículo detenidamente, pongan atención, y vamos imaginando esta persona, el constituyente, el propietario fiduciario y el fideicomisario. Vayamos imaginándonos la figura, ya. Anda leyendo despacio y yo te voy a ir explicando, ya. Se prohíbe constituir 2 o más fideicomisos sucesivos. Ya, o sea... De manera sigue. que restituido el fideicomiso a una persona, lo adquiera esta con el gravamen de restituirlo eventualmente a otra. Ya, entonces dejo a nuestro compañero y si se cumple la condición, se lo deja a Pía. Pero si se cumple la condición con la cual se lo deja a Pía, se lo deja a nuestra compañera. Y si se cumple la condición, nuestra compañera se lo deja a Hans. Eso está prohibido. ¿Ya? Luego. Si de hecho se constituyeren adquirido el fideicomiso por uno de los fideicomisarios nombrados, se extinguirá para siempre la expectativa de los otros. Ya, entonces yo se lo dejo a nuestro compañero con la condición de que si se cumple se lo deja a ella, y la condición de ella, en cuanto llega a ella se acaba. Porque esa es la figura. María Pía extingue el derecho de cualquiera de los otros sucesivos que yo pudiera nombrar. ¿Ya? ¿Está claro o no? Leámoslo de nuevo, para que lo vayamos imaginando. No va a tener validez. Es como puedo hacer el testamento que se me ocurra, pero no va a tener validez porque no está conforme a derecho. Entonces, al nombrar millones, se va a extinguir en el que corresponde, en el que se adecue a la institución jurídica. Y digo adecue, y me acuerdo de nuestro compañero Héctor Lillo, que ustedes lo conocen, está en sexto ahora. Él corrige a los profesores y todos tenemos la tendencia a decir adecue, se adecue, y él me corrigió una vez se adecue y nunca se me olvidó. Así que la enseñanza así como expuesta, como que uno entra, ¿cierto? Así es que, sí, así que se dice adecue, como también se dice licua. ¿Ya? Toda esa palabra que decimos licúa es licua, adecue es, o sea, adecua es adecua. Entonces que se adecue a la institución. Leámoslo de nuevo para que imaginemos esta figura que yo les decía y lo entendamos. Al tiro lo leemos y tú me preguntas. Ya, pongan... Un ejemplo práctico de un fideicomiso, porque yo no entiendo nada de fideicomiso. Lo que está... El ejemplo que decíamos a propósito de cuando Pía me decía, usted me regala un auto si yo me titulo de abogado. Ya, pero aquí incluimos a otra persona más. Porque yo lo único fideicomiso que escuchaba cuando nombraron al presidente Piñera. No, eso es lo que se llama el fideicomiso ciego. A propósito de... Sí, no, eso es una institución que tiene que ver con que la persona se desprenda, ¿cierto?, del activo de su patrimonio mientras ejerce este cargo público. Y otros administran, ¿cierto?, pero que no tienen un interés en la política o que no tienen un interés que va a interferir en el cargo de este alto funcionario. Ahora, eso se le exigió solo a él, porque tenía un patrimonio activo, digamos que está dentro de los más ricos del mundo. No es el más, ni está dentro de los 5, pero a lo menos dentro de los 50 más ricos del mundo. Entonces eso es mucho para acá. A este presidente no se le pidió nada, porque es una persona de clase media, el presidente actual. Pero el patrimonio del presidente era tan alto y tan relacionado con poderes económicos del país que se hizo para transparentar la objetividad del ejercicio del cargo. ¿Por qué entregarían algo en fideicomiso? Eso tiene que ver con las facultades del dominio. ¿Por qué tú regalas algo? ¿Por qué tú arriendas algo? ¿Por qué tú vendes algo? ¿Por qué tú abandonas algo? No, yo regalo algo porque la persona me cae bien. Porque son facultades del dominio. Ahí que podemos entender. Si tú eres el dueño, puedes hacer lo que quieras con la cosa, siempre y cuando no sea contra ley o contra derecho ajeno. Y el fideicomiso, si bien es cierto hoy día, porque no es una institución creada hoy, esto viene del derecho romano, tenía una utilidad práctica a propósito de, como hoy día sería casi una venta simulada, porque en el fondo te vendo a ti para que después tú se la entregues a ella, ¿ya? Pero acá tiene que ver con las facultades del dominio. Es lo mismo que nos preguntaron, ¿por qué la gente va a regalar algo? Porque lo puede hacer, porque está permitido, porque lo quiere hacer. Ahora, ¿te obligan a instituir un fideicomiso? ¿Te obligan a liberarte de tu propiedad? No.
Profesora, la pregunta no era en relación que me forzaran a hacerlo, sino que el propósito del fideicomiso. El propósito del fideicomiso tiene que ver con la utilidad práctica que puede representar, por ejemplo, para nuestra compañera, motivarla para que se titule. Le dejo la propiedad a María Pía hasta que tú te titules de abogado, por ejemplo. Te titulas de abogado y adquieres la propiedad. Podría ser una utilidad práctica. O para que tú lo administres mientras tú cumples tal edad, por ejemplo. Tiene distintas utilidades. Es como el usufructo también. Como cuando yo les decía la compra que le hacemos a la madre, ¿cierto? Y fallece la madre. No es lo mismo comprarla a nombre de ella que comprarla a mi nombre y beneficiarla a ella con un derecho, ¿cierto?, de usufructo. Porque cuando ella fallece, la propiedad vuelve a mí. Cuando ella fallece y yo no hago eso, ustedes y yo somos todos, ¿cierto?, la masa hereditaria. Pero yo la compré. Pero yo también podría comprarla a nombre de ella sabiendo que voy a beneficiar a mis hermanos. Eso tiene que ver con el dueño. Bueno, es que igual me pasa lo mismo que Saulo, porque para entenderlo actualmente, porque por ejemplo si yo lo veo en el derecho romano, yo puedo entender que las personas tenían categorías distintas, los ciudadanos tenían unos derechos, los peregrinos no tenían derechos, entonces ahí puedo entender que un ciudadano haya intentado otorgar un derecho a un peregrino, pero me cuesta también entenderlo. Por eso te digo, en este ejemplo práctico, hoy día tú podrías no tener las condiciones para administrar lo que yo te quiero donar. Pero podría yo poner una condición para que cumplida esa tú la adquieras. Te doy mi auto, pero si tú te rehabilitas de tal adicción, la vas a adquirir tú. Es un fideicomiso. Y en ese caso usted sería la constituyente y ella sería... Yo sería el constituyente, el propietario fiduciario y el fideicomisario. Son tres, no es una asignación condicional el fideicomiso. No es, ¿cierto?, un contrato entre partes donde hablamos de una condición, una modalidad. Estamos hablando de la condición como una esencia de la institución. La existencia de la condición en el fideicomiso, fíjense ustedes que no es accidental, es de la esencia. Claro, tiene que existir. Tiene que existir la condición. Porque si se verifica la condición, opera el fideicomiso, sino, o sea, opera en el sentido de que lo adquiere el fideicomisario. De lo contrario, va a permanecer en poder de, ¿cierto?, el propietario fiduciario. Es que es abstracto y es una institución antigua, pero no es enredado. Sigamos viéndolo. En todo caso, el constituyente puede designar propietarios fiduciarios sustitutos, ya que si bien el código no lo señala expresamente, el tenor de los artículos parece no haber inconveniente. Lo que no puede es sucesivos. Lo que sí puede es simultáneos. Y lo que también puede es sustitutos. Pero sustitutos es la idea de que uno reemplaza a otro que ocupa su mismo lugar. No es que sea sucesivo. ¿Ya? Leamos el 742, 743 y 744. Sustitutos, no sucesivos. 742. El que constituye un fideicomiso puede nombrar no solo uno, sino dos o más fiduciarios y dos o más fideicomisos. Fideicomisarios. 743. El constituyente puede dar al fideicomisario los sustitutos que quiera para, en caso que deje de existir antes de la restitución, por fallecimiento u otra causa. Estas sustituciones pueden ser diferentes grados, sustituyéndose una persona al fideicomisario nombrado en primer lugar, otra primer sustituto, otra al segundo, etc. 744. No se reconocerán otros sustitutos que los designados expresamente en el respectivo acto entre vivos o testamento. Ya, o sea, estamos nombrando a las personas, ¿ya? No estamos diciendo que es una condición incierta, que cualquiera te va a reemplazar, no. Sus sustitutos, ¿cierto?, son designados. Si falta el fiduciario, él o los propietarios fiduciarios deben existir en el momento de constituirse el fideicomiso.
La falta del fiduciario produce diversos efectos según falte antes o después que se le defiere el derecho. Si falta antes que se le defiere el fideicomiso, hay que atender a si el constituyente designó o no sustitutos. Ya, vamos a quedar hasta acá porque veo que estoy poniendo como al límite la resistencia. Pero eso no es porque esto sea complejo, no es porque ustedes están cansados, que es distinto. Porque han estudiado y esto también hay que entenderlo, entonces uno está como sobrecargado. Así es que lo que vamos a hacer, vamos a pasar la lista, ustedes van a estudiar y el sábado terminamos los derechos reales limitados del dominio. Volvemos a posesión y prescripción, pero antes, en el primer bloque, el jueves tenemos la prueba, en el primer bloque del sábado damos respuesta al cedulario de la prueba, ¿ya? Por las dudas, las preguntas, porque eso es un material de estudio para la recuperativa. No está la delegada, pero están los reemplazantes, aquí todos son codelegados. El cedulario que yo ocupe para la prueba ordinaria, que es el jueves, lo entrego el sábado, porque voy a ocupar las mismas preguntas y voy a agregar respecto de la misma materia más preguntas, pero de la misma materia. Y si el resultado es bueno, agrego más materia que, por ejemplo, a propósito de esta o de otra, no lo sé. Pero eso es algo que van a tener como de base para el estudio. Las preguntas que hice para la prueba. Profe, respecto de la fecha de la recuperativa, ¿hay fecha tentativa? Sí, la fecha tentativa, o sea, la publicamos en el aula. Vean la fecha tentativa, o sea, no es tentativa, es la fecha... 6 de abril. Ya, esa fecha, que es el 6 de abril, es la que estaba sujeta a que a lo mejor no hay clases. A lo mejor. Eso preguntaba. Ya, pero ¿por qué Semana Santa? De lo contrario, si no está suspendida, ese es el día de la prueba. Por lo tanto, yo voy a pedir en Secretaría Docente que nos informen a más tardar el sábado. Si ese día no es la prueba, necesariamente tendría